Bien, así que gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de poder llegar la palabra del Señor hasta donde usted pues se encuentra. Agradecemos ahí a todos los hermanos que pues prestan su atención, y no solo su atención, sino que también prestan su corazón para que su palabra pues vaya a impactar ahí su corazón. Agradecemos ahí a esos hermanos, ¿verdad?, que están dispuestos, que están disponibles, pues, a escuchar y a poner por obra esa palabra, porque para eso, pues, Dios nos ha mandado, y para esto es las programaciones, para seguir llevándoles la palabra del Señor, no para a desaprovechar esta hora y pues poner cantos y hablar payasadas, ¿verdad? No, sino para llevar palabra del Señor. Porque así es, para eso nos ha llamado el Señor, para predicar el evangelio a todo aquel que oyere, a todo aquel que creyere. Pues para eso nos ha llamado el Señor, para que prediquemos la palabra, no para perder el tiempo, no para entretener a nadie, sino para que la gente que escuche sea salva por la palabra. Hay alguien ahí que dice, un predicador que dice, la palabra no salva. ¿Cómo que no salva? La palabra es la que salva a todo aquel que de verdad quiere poner por obra la palabra. A todo aquel que de verdad quiere ser libre de ese viejo hombre. Si usted que quiere cambiar, escucha la palabra, entonces usted sabe y escucha que el Señor quiere que se arrepienta y se convierta. Entonces la palabra llega y usted escucha, y viene el Señor, se convierte y se arrepiente y es una nueva criatura y deja de ser pecador, deja de estar en el mundo. Claro, estamos en el mundo, pero no tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Entonces la palabra salva. Es mentira de esos predicadores que dicen, la palabra no salva, salva el arrepentimiento. Claro que sí, salva el arrepentimiento, pero si no escucha la palabra, ¿cómo se va a salvar si no sabe cómo hacerlo? Y entonces, hermano, hay gente que no entiende esto, que para eso nos puso el Señor, para dar la palabra, el evangelio de salvación. Por eso es de que muchos siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque no saben cómo seguir a Dios. Mucha gente piensa creer que conoce a Dios, o piensa que conoce a Dios, porque es evangélico, dice, ya conozco a Dios. Pero aquí me habla el apóstol Santiago. Santiago nos dice en su capítulo 4 y su versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, o sea que el que no se acerca a Dios no conoce a Dios. O sea que aquel que le gusta jugar con el evangelio, aquel que sigue siendo pecador, no conoce a Dios, no está cerca de Dios. Por eso es de que el apóstol Santiago le exhorta a todo cristiano, a todos aquellos que quieran venir a Cristo, y a todos que dicen que ya son cristianos. El Señor le dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo se va a acercar a Dios si no lleva una vida de oración? ¿Cómo puede estar cerca de Dios si anda jugando con el evangelio? ¿Cómo puede estar cerca de Dios si no ha dejado el pecado? Pecadores, limpiad, dice, las manos,
Pecadores, límpiense. Todo aquel que es cristiano y sigue siendo pecador necesita acercarse a Dios, pero suelte su pecado. Porque aunque sea partícipe en su iglesia, esto no quiere decir que conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, supiera que Dios es un Dios santo y que no se involucra en la inmundicia. Si supiera que sí conoce a Dios, o si dice que conoce a Dios, si dice que sabe quién es Dios, entonces se limpiaría y caminaría perfecto, caminaría santo, caminaría justo, porque sabe quién es Dios, conoce quién es Dios. Pero hay muchos cristianos que dicen: yo conozco a Dios solo porque tiene un privilegio. Yo conozco a Dios porque es partícipe en la iglesia. Yo conozco a Dios pero solo porque dice que es diácono. Pero si conociera a Dios, caminara perfecto, porque sabe que Dios es perfecto y sabe que Dios manda a su pueblo a que sea perfecto para poder identificarlo, para que no lo confundan con el mundano, con el pecador. Porque sabe que entre cristiano y mundano debe de haber una diferencia. Pero hoy ya no se distingue quién es cristiano y quién es mundano. ¿Por qué? Porque así como anda el pecador, así anda el cristiano. De esa misma manera. Dando mal testimonio. Acercaos a Dios. O sea que un pecador, un cristiano que sigue en el pecado no puede acercarse a Dios, no puede estar cerca de Dios, aunque diga que es cristiano, aunque lleve años en el evangelio, pero si no deja las vanidades del mundo, que es pecado, no conoce a Dios, no está cerca de Dios. Para conocer a Dios hay que limpiarse. Hay que limpiar las manos de la inmundicia, del pecado. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purifique los corazones. No puede estar en Dios y en el mundo. No puede estar en Dios y en la carne. Purifique su corazón, todo el de doble ánimo. Todo el que sea: yo soy cristiano, y después anda en el mundo. Yo soy cristiano y anda haciendo las cosas de la carne, lo que la carne anhela. Estos no están cerca de Dios. Para acercarse a Dios tenemos que limpiar nuestro corazón. Hay que purificar ese corazón. Hay que sacar la amargura, la ira, el enojo, la mentira, la falsedad, el engaño, la hipocresía, el odio, el resentimiento. Hay que sacarlo del corazón para acercarse a Dios. Pero como hay muchos que dicen que están cerca de Dios y que conocen a Dios y ni siquiera hablan con Él, no saben ni siquiera cómo es su voz, no saben escucharlo. ¿Cómo es de que saben que dice que Dios existe, pero ellos no hacen lo que Dios les manda hacer? ¿Cómo es de que no hacen una diferencia entre cristiano y mundano? No hay ninguna diferencia. Todos caminan en un solo nivel, en un mismo caminar, tal como los cristianos como los mundanos caminan de la mano. Los cristianos, los hijos de Dios, se diferencian porque conocen a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, su capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Yo no, porque por eso voy a la iglesia. No porque vaya a la iglesia quiere decir que conoce a Dios. No porque esté cantando quiere decir que conoce a Dios. Si usted no vive una vida perfecta, no conoce a Dios, aunque lleve 50 años en el evangelio. Si usted no es un hombre justo, una mujer justa, no conoce a Dios. No me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio haciendo obras malas, viviendo como un mundano porque no quieren que vean que es evangélico? Por eso vive una vida justa, una vida injusta. Por eso vive una vida pecaminosa, porque se avergüenza del evangelio. Quiere caminar en el evangelio, pero quiere caminar en el pecado todavía. Anda practicando el pecado todavía. Y esas son personas que se avergüenzan del evangelio. Porque las que obedecen a Dios hacen lo que Dios dice que hagan. Y no se avergüenzan. No se avergüenzan que se burlen de ellos. Porque no se avergüenza, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para cambiar. Poder para vencer la carne. Poder para dominar el deseo de la carne. Poder para caminar perfectamente. Entonces, ¿cuántos se avergüenzan del Señor? ¿Cuántos? Porque viven una vida mundana igual que los mundanos, se parecen a los del mundo, siguen practicando las cosas del mundo, caminan como el mundo camina, hablan como el mundo habla. Se avergüenzan del evangelio porque no dejan sus malas obras. Y entonces le dice el mundano: vos, pero no sos cristiano, pues estás hablando malas palabras. Así dicen vos que soy cristiano. Se avergüenza del evangelio porque practica las cosas del mundo. No cree, no tiene poder para cambiar. No cree en el poder de Dios. Porque dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder de Dios para salvación, para que lo salve, lo liberte del mundo. Pero hoy no, la gente es cristiana, pero no está libre del mundo, está todavía ahí apegada a las cosas del mundo. No está salva del pecado porque sigue abrazando el pecado, metiéndose el pecado. Y entonces, ¿cuántos profesan que dicen que creen a Dios, pero no le creen? Porque si le creyeran, cambiaran. Si le creyeran, vieran que Dios es poderoso para arrancarle ese pecado que está ahí. Si de verdad creyeran en Dios. ¿Cuántos profesan que conocen a Dios, pero no le conocen porque ni siquiera tardan una hora en hablar con Él? No hablan con Él, no conocen nada de Dios. Ni siquiera saben cómo habla Él. Si usted no se comunica con una persona, nunca sabe cómo es, cómo habla. Así es con Dios. Si usted ni siquiera habla con Él, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para clamar, ¿cómo es de que dice que lo conoce? Si ni siquiera le da un tiempo a Dios para hablar con Él. Y si ora de mala gana. Y si clama al Señor de mala gana. Todos vacíos, todos secos. Así se acercan a Dios. Pero Dios no los ve. Dios no los escucha. Dios no los toma en cuenta.
Si viven una vida perdida, una vida en pecado, ¿cómo Dios los va a conocer? ¿Cómo Dios les va a hablar? ¿Cómo Dios les va a contestar? Todo cristiano sabe cómo es su Señor. Todo cristiano sabe cómo es su Dios, su Padre. Todo cristiano debe de saber. Pero aquí el verdadero cristiano, pero el que es medio cristiano y medio mundano, de doble ánimo, no puede conocer a Dios, aunque diga que es el más famoso cantante. Pero si toda la vida se lleva cantando, toda la vida se la pasa cantando, ¿cómo es que conoce a Dios si ni siquiera habla con Él? Si ni siquiera le da un tiempo a Dios, ¿cómo lo va a conocer? ¿Cómo es la que la profeta dice que conoce a Dios? Que está cerca de Dios y ni siquiera habla con Él. Y si habla, anda con pecado. Y si ora, está en pecado, no suelta el pecado. Porque si peca todos los días, todos los días le pide perdón a Dios. Anda jugando con el evangelio, anda de doble ánimo, anda en dos caminos, no se decide por seguir a Dios. No tiene una decisión por seguir a Dios, por agradar a Dios. Porque todos los días peca y todos los días anda pidiéndole perdón a Dios. Anda jugando con el evangelio, se avergüenza del evangelio. Porque anda haciendo obras malas. Y entonces, ¿cómo es de que dicen que están cerca de Dios? ¿Cómo es de que dicen que conocen a Dios? Si tienen una vida de pecado, cantan, pero tienen una vida de pecado, tienen una vida desordenada. Una persona así no puede conocer a Dios, hermano. Una persona así no puede acercarse a Dios. Aunque le cante bonito. Por eso dice, purificad vuestros corazones. Por eso dice el apóstol Santiago, limpie su corazón para que esté cerca de Dios. Así no puede estar cerca de Dios a usted que le gusta el pecado. A usted que le encanta el pecado y dice que es cristiano. Dice que es diácono, dice que es solista. No puede estar cerca de Dios si anda el pecado. Porque en este tiempo lo que a la gente le gusta es más el pecado que hacer la voluntad de Dios. En este tiempo a la gente lo que más le gusta es hacer el pecado. Dar testimonio que es mundano y que no es cristiano. Bendito sea el nombre. Porque eso es lo que hacen, hermanos. Porque el que de verdad demuestra que es cristiano, ese da testimonio en todo. Ese practica la palabra, ese practica la verdad. Pero no hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no practican la verdad, no obedecen a Dios. Y dicen, todos necesitamos a Dios. Si necesitara a Dios, buscara de Dios hasta encontrarlo. ¿Cómo le busca? Con conciertos, con música. Todo seco, todo simple para Dios. Para muchos eso es buscar de Dios, porque se presenta la iglesia, pero se presenta todo vacío. Vacío del corazón, seco del corazón. Y si no es seco, lleno de amargura, lleno de rencor. Y eso no es buscar a Dios. Si usted de verdad necesita a Dios,
Tiene que esforzarse por buscarlo, por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál? Orar, llevar una vida de oración. Así es como puede encontrar a Dios. Llevar una vida de ayuno. Así es como puede estar cerca de Dios. Así es como puede saber lo que a Dios le agrada. Muchos no saben qué es lo que le agrada a Dios. Muchos dicen, con acción de gracia que hagas, así agradas a Dios. Mentira. ¿Cómo puede agradar a Dios si anda una vida en pecado? Y le da acción de gracias a Dios, dice. ¿Cómo puede agradar a Dios así? Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de un corazón obediente, de un corazón limpio, de un corazón recto. De eso se agrada a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. De eso se agrada a Dios. Dios se agrada, dicen los pastores, si me traes cada mes o a cada semana ahí los víveres que tiene que comer el pastor. Esas son las obras buenas que podés hacer, dicen los pastores, comilones. No, esas no son las obras buenas. Las obras buenas es que se aparte del pecado. Las obras buenas es de que usted se aparte del pecado y viva una vida obediente a Dios. Esas son las obras buenas, que dé testimonio de que sí es cristiano, no solo por su boca, porque muchos por su boca testifican que son cristianos, pero por sus hechos, por sus malas maneras de vivir, testifican que siguen siendo mundanos, aunque con su boca digan que son cristianos. Y esas no son las obras de que usted le esté llevando una vaca a su pastor, de que esté llevándole ahí todo para que él tenga que comer con su familia ahí, aparte de todos los diezmos. Esas son obras, esas son tus obras que Dios quiere, dice el pastor. Para eso es bueno. Pero para decirle a la iglesia que se aparte del pecado, que sea una iglesia de ayuno y de oración, no. No, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Por eso prefieren vivir en las tinieblas todavía. Por eso prefieren vivir en las obras de las tinieblas todavía. Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. No quieren que sus obras salgan a la luz. Por eso prefieren vivir un evangelio chueco, un evangelio torcido, un evangelio a sus maneras, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos mismos. No como Dios lo manda, sino como ellos lo mandan. No como Dios lo dice en su palabra, sino como el pastor se los ha puesto. Así andas viviendo una manera pervertida. Por eso dice San Juan, el libro de San Juan, su capítulo 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo se da cuenta. Usted que dice que Dios así lo ama. Usted que dice que así cristiano puede seguir siendo pecador. Está aborreciendo lo bueno. Está aborreciendo a Cristo. Está aborreciendo la luz. Todo aquel que hace lo malo, aunque en ocultas haga lo malo, y en la iglesia se presenta como buen cristiano, aborrece lo malo, aborrece la luz,
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Cristo, no viene a la verdad, no quiere vivir una vida en santidad, la aborrece, la santidad la aborrece, por eso es de que no viene a Cristo, no viene a la luz, prefiere estar así, prefiere llevar una vida así desordenada. Pero cuando la muerte venga, ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Si cuando tuvo la oportunidad de abrazar la luz, cuando tuvo la oportunidad de obedecer la verdad, de vivir la palabra, no la quiso, la aborreció, ¿qué cuenta le va a dar usted? ¿Cómo se va a presentar cuando la muerte vaya a pedir su alma? Cuando el diablo le diga a Dios, este me pertenece. Decía que era cristiano, que te servía, pero más me sirvió a mí. ¿Qué cuenta le va a dar? Cuando ahorita está oyendo la verdad y a algunos no les gusta, aborrecen lo bueno, aborrecen la luz porque no quieren que sus malas obras, sus pecados sean reprendidos. Prefiere caminar entre los ciegos porque como un ciego lo está guiando y todos los que siguen a ese ciego también están ciegos de la misma manera y ambos caerán en el mismo hoyo, dice la palabra. Porque no puede un ciego guiar a otro ciego. Y entonces, ¿cómo puede un ciego que no practica la verdad, cómo puede guiar a otros? No, él mismo los está llevando al mismo hoyo, al mismo infierno los está llevando. El que lo está guiando, porque le está permitiendo pecar. Es que Dios no nos mandó a meternos en la vida de los demás. Dios nos mandó a ordenar la vida del que está en pecado. Y el que quiere ser salvo lo va a hacer, y el que no, pues ni modo, se va a ir. Y ese es el miedo de muchos pastores. No, es que no, porque ya hay un buen grupo de hermanos y no quiero que se vayan con el otro pastor, ¿verdad? La envidia, ¿verdad? Puro Jeroboam, puro Jeroboam, que le entró la envidia porque iban a ir con el rey Roboam los demás. Y entonces mejor vamos a hacer esto. Les voy aquí a poner a sus dioses para que ustedes no se vayan a otro lado. Así hacen muchos pastores que les entra la envidia. No, mejor vamos a hacer esto. Vamos a meter esto a la iglesia para que los hermanos estén ahí felices y conformes. Mientras que llegue el día de su muerte y se los va a llevar el diablo. Mejor vamos a meter esto a la iglesia para que ahí están alegres y contentos y no se vayan a la otra iglesia. La envidia, ¿verdad? ¿Por qué mejor no les dice la verdad? ¿Por qué mejor no pone a esa iglesia a orar, a ayunar para que se conviertan de verdad a Dios? Entonces por eso que muchos pastores prefieren mejor no decirles la verdad, prefieren mejor callar, prefieren mejor tener entretenidos al pueblo, prefieren mejor tenerlos ahí supuestamente felices y que no les digan nada. No importa que la hermana vaya a la iglesia a dormir, no hay que decirle nada. No importa que la hermana cometa adulterio con el diácono, ahí hay que dejarlos. No importa que el pastor se meta con la hermanita de la iglesia, hay que dejarlos ahí.
¿Cómo estos piensan tener a Dios y piensan conocer a Dios si toleran todo este tipo de barbaridades en la iglesia? ¿Cómo es de que pueden conocer a Dios? ¿Cómo es de que dicen necesitamos a Dios y ni siquiera buscan lo que necesitan? Ni siquiera hacen el esfuerzo por encontrar lo que necesitan. Porque si de verdad necesitara a Dios, hiciera hasta lo imposible por encontrar a Dios. Es que yo ya lo encontré porque yo tengo privilegio. No. ¿Cuántos tienen privilegio pero no conocen a Dios? No lo conocen, porque entonces practicaran la verdad. Entonces caminaran perfectamente si lo conocieran. Ahí es donde se distingue quién conoce a Dios. ¿Quién sabe quién es Dios? Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es un Dios celoso que no le gusta que se mezclen con el mundo. Ese es saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? No, pero hay muchos dicen, profesan conocer a Dios y conocen más al diablo que a Dios porque hacen lo que el diablo les manda hacer. Porque si el diablo les dice, no hay justo ni a un uno. Ellos le oyen al diablo y no le oyen a Dios. Ellos oyen a la serpiente antigua y no oyen a Dios. Pura la Eva. La Eva escuchó que Dios le dijo, no comerás ese fruto. No, pero ella prefirió mejor escuchar la voz del diablo. Porque el diablo le presentó lo más suave, lo que no cuesta, lo más fácil, lo que era codiciable. Y entonces así es como el diablo se les presenta a muchos pastores como cristianos. El diablo le dice así te ama Dios, Dios es amor y así te ama. Así, aunque ya le hayas dado tu vida a Cristo, pero ¿sabes qué? Le dice el diablo, de todos modos todos pecan porque todos son seres humanos. Y sí, dice el otro, sí, dice ahí la Eva, el Adán, oyendo a la serpiente antigua, escuchando la voz del diablo. De todos modos, todos somos pecadores. No hay ni aún ninguno bueno. Hasta Jesús era malo, le dice el diablo. ¿Por qué? Porque no saben entender la palabra de Dios. No saben oír la voz de Dios. Por eso caen en sus engaños, en sus mentiras, en sus falsedades. Y más de alguno dirán, pero si la Biblia dice que no hay ni a un justo ni a un uno. ¿A quién se lo está diciendo Dios? Entienda, ¿a quién? No se lo está diciendo a usted, iglesia. No se lo está diciendo a usted, se lo está diciendo a todo aquel que está fuera de Dios, a todo aquel que sigue practicando el pecado. ¿Cómo va a encontrar Dios algún justo ahí si todos andan pecando? Pero no le está diciendo que sea injusto. Le está diciendo que practique la justicia. No le está diciendo, sé injusto. El Señor no le está diciendo, no seas justo porque solo yo como Dios soy justo. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor le dice en el libro de Apocalipsis, el que es justo, siga practicando la justicia todavía. Pero el que es injusto,
sea injusto. Pero no va a pensar que por su injusticia va a entrar al cielo. El que es injusto sea injusto todavía, dice Apocalipsis 22:11. Y esto es lo que muchos no entienden, porque no saben entender la voz de Dios. Dice que lo conocen y no saben entender la voz de Dios. Dicen que saben quién es Dios y no saben de verdad quién es Dios. Porque si supieran, entonces se apartaran del pecado y practicaran la justicia. El que es injusto, sea injusto todavía. Pues sí, injusto. A muchos que son cristianos que les gusta practicar la injusticia, ahí sí se dan el lujo de seguir practicando la injusticia. Siga practicando la injusticia, dice Dios. Sígala practicando. Que cuando lleguen por pedir su alma, le lleguen a pedir a Dios su alma, sabe bien para dónde va su destino. Sabe en dónde va a ser su destino. No va a ser con Dios. Va a ser a donde usted está eligiendo ahora. Es donde usted está eligiendo. Ahí está su destino. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Aquel que le gusta practicar el adulterio, aquel que le gusta practicar la pornografía, aquel que le gusta, hermano, ser violador, aquel mentiroso. Siga inmundo, dice, siga inmundo. Pero esto no quiere decir que va a entrar al cielo. Esto no quiere decir que Dios está probando que todo inmundo va a entrar al cielo, no. Siga inmundo, siga pervertido, siga asqueroso en el pecado. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo. ¿Se da cuenta? Dios quiere santidad y quiere justicia. Sí hay justos, sí hay. Lo que pasa es de que la gente no quiere ser justa, no quiere vivir la palabra. Por eso es de que agarra esa excusa y dice no hay justo. No sabe entender la voz de Dios. Pero la voz del diablo bien rápido la agarra. La voz del diablo rápido la capta y la hace, la pone por obra. No, como dicen que no hay justo, pues yo sigo haciendo el pecado. ¿Se da cuenta? La voz del diablo rápido la agarra, pero la voz de Dios no. La voz de Dios la desecha la luz. Aborrece lo bueno por hacer lo malo. Santifíquese todavía, mientras que se cumplan las profecías. Siga usted practicando la justicia, usted que ama la verdad, usted que de verdad dice que conoce a Dios, pues sabe y conoce que Él es santo. Entonces practique la justicia, porque es poder para aquel que cree el evangelio, aquel que cree. Si usted cree en Dios, cree que Él es santo y cree que Dios lo va a ayudar a ser santo, a ser perfecto. Porque va a vivir en santidad si usted de verdad cree. Pero si no, siga inmundo todavía, dice. Siga practicando la injusticia. Que allá es el destino de todo inmundo y pecador. ¿En dónde? En el infierno. Ahí es el destino. No le puedo decir todo pecador, todo cristiano pecador que muera va al cielo. No, ahí no va a entrar cosa inmunda, dice. Ahí solo van a entrar los rectos, los perfectos, los que hicieron la voluntad de Dios. Pero los perros, dice Apocalipsis. ¿Qué no dice? Apocalipsis. Los perros estarán fuera, los mentirosos,
Los incrédulos, aquellos que no creen, aquellos que siguen viviendo una vida en pecado, no creen, incrédulos, no creen en la perfección, no creen en la santidad, no creen en la justicia. Estos no van a entrar al cielo. Los hechiceros, los que practican hechicería no entrarán. Y todo mentiroso no va a entrar al cielo. Así que si su pastor no le dice la verdad, es un mentiroso. Y aunque sea pastor, se puede ir al infierno. Aunque sea pastor, se puede ir a la condenación. No crea usted porque sea pastor, él no se va al infierno. No, si es mentiroso, si no le dice la verdad, es un mentiroso y va a condenación también. Aquí tienen derecho los que se santifican. Dejo esta palabra en su corazón. Que Dios bendiga su vida a todo aquel que recibe esta palabra.